En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 6, dice así: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo caminas, no como necios, sino como sabios. Y en el capítulo 6, verso 13 dice: por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Con estas tres palabras, parado en lo que y caminando en lo que estás sentado, queremos dar inicio a una serie que creo que va a ser un tiempo tremendo, porque Dios tiene para nosotros cosas impresionantes en este libro. Padre, en el nombre de Jesús, estamos viniendo delante de ti. Señor, necesitamos más de ti. Señor, necesitamos ver una transformación en cada uno de nosotros que nos acerque más a ti. Y que, oh Dios, seamos ese agente que tú has colocado en esta tierra para mostrar tu gloria, para mostrar tu poder, para mostrar tu grandeza, para mostrar, oh Dios, tu santidad. Por eso, Señor, estamos clamando para que seas tú ministrando a cada uno de nosotros en este tiempo, y que con el poder del Espíritu nosotros podamos ser testigos, que con valentía presentamos tu evangelio. Señor, que somos transformados y que el pecado lo vencemos y lo colocamos a un lado, y que hoy podemos decir: te vemos a ti como nuestro blanco, te vemos a ti como nuestro objetivo, como nuestro ejemplo de vida. En el nombre de Jesús, pues, te lo pedimos, Padre. Amén. El tiempo que vivimos, tiempo donde la iglesia está sufriendo un ataque grandísimo, donde las noticias nos hablan de iglesias cristianas siendo quemadas en Egipto, uno de los países donde Jesucristo vivió, uno de los países que muchos apóstoles fueron a testificar y a presentar el evangelio, donde sabemos que el cristianismo tuvo inicio, donde sabemos también que países como Siria, donde los cristianos están a favor de un gobierno que parece inadecuado por el tipo de guerra que está sufriendo, pero porque está impidiendo que otro grupo que está yendo en contra de los cristianos los ataquen. Donde estamos viendo que en países como Irán e Irak, que el cristianismo era algo normal, ahora son muertos porque son cristianos. Hay un artículo que encontré en estos días y quisiera leérselos, o leerles parte de este artículo, un poco largo, y dice: de la siguiente manera. Este es un lugar que se llama RT Noticias en internet. ¿Desaparecerá el cristianismo de el Oriente Medio y África? Es la pregunta que se hace. Casi 2000 años después de que el cristianismo se originara en los países del Oriente Medio, está por desaparecer en medio de un escenario de persecución. Los expertos están alarmados, ya que esta comunidad podría huir además de toda África. Ahorita en septiembre 21 y 22, Pakistán y Kenia fueron escenarios de ataques en contra de los cristianos. Los líderes de la iglesia en Kenia dijeron al portal luso Mirs Beri, El Mundo de la Fe, que los cristianos sienten hostilidad en este país. Sufrimos persecución oculta hasta donde trabajamos. Estamos expuestos a la discriminación solo a causa de nuestra fe. Nuestros colegas musulmanes evitan una comunicación directa con nosotros. A menudo oímos insultos.
a principios de septiembre, el pueblo sirio de Maalula, el único lugar en la tierra donde se habla el antiguo idioma arameo, en que hablaba Jesucristo, y donde un 80% de la población profesa el cristianismo, resultó en poder de los insurgentes. Los islamistas bombardearon el centro de Maalula utilizando lanzagranadas y ametralladoras pesadas. Aunque las tropas gubernamentales lograron liberar la aldea, todavía no se ha conseguido expulsar a los militantes por completo. Hermanos, esto es mucho más en este artículo sobre todo lo que está sucediendo en África y en el Medio Oriente con el cristianismo. Estoy diciendo esto para entender, hay un momento clave en la historia donde necesitamos como cristianos conocer los principios de la palabra. Por eso es impresionante estudiar el libro de Efesios, que Efesios fue escrito en un tiempo donde el cristianismo estaba avanzando en los primeros siglos. Es una iglesia que se conoce por su influencia poderosa en una sociedad que estaba en contra de ellos. La iglesia de Efesios, donde líderes impresionantes estuvieron allí. Tuvimos a el hijo espiritual del apóstol Pablo, Timoteo, iglesia que empezó el apóstol Pablo. Timoteo, uno de los pastores. El apóstol Juan vivió por muchos años allí. ¿Saben cómo llamaban a Juan? La gente de ese decían el loco, el profeta loco, era el nombre que le daban. Pero ese hombre escribió el Apocalipsis. Este hombre todavía en el día de hoy es considerado quizás la influencia más apropiada para ese lugar. Pero hoy, lo que era Efesio en ese tiempo es lo que corresponde hoy al país de Turquía. Era la capital de esa región. Los que estudian geografía conocerán ese lugar como Jonis o Jonia, un país para ese tiempo, hoy se conoce como Turquía. El pueblo era un puerto muy importante, el puerto que le llevaba todo lo que se conoce como el Asia Menor. Por eso, este marco geográfico nos da a entender que Efesio era una ciudad clave para el pueblo asiático o el pueblo de Asia Menor, donde Dios estaba manifestándose y quería traer una influencia adecuada para que la gente caminara en poder. Otro detalle de Efesios, y lo pueden ver también en el libro de Hechos, es que era el recinto de una diosa, que era una escultura de oro muy grande de una mujer que es conocida en el término de los griegos como la diosa Artemisa. En el libro de Efesios se le llama Diana, la grande de los Efesios. Esta diosa tenía la característica de que tenía muchos pechos, porque querían levantar la fertilidad. Culturalmente hablando, esto era un lugar muy religioso. Venía mucha gente a operar allí y a manejarse en la religión. Alejandro Magno, el famoso emperador, ofreció ofrendas en ese lugar. Y encontramos muchas cosas, pero lo interesante es que era un centro de filosofía y cultura para ese tiempo. Era un lugar de influencia donde Dios iba a hacer un cambio radical si tocaba a los que influencian, a los que influyen. Por eso Dios toma y establece una iglesia enmarcada en ese lugar, donde invadía a toda el Asia Menor con su capacidad cultural, con su capacidad financiera, con su capacidad de militar, aunque no era un lugar militar, tenía la entrada para que todos los ejércitos pasaran por allí. Hoy podemos compararlo con nosotros. De hecho, el templo de Diana era considerada una de las 7 maravillas
del mundo antiguo. Si ustedes pueden revisar esto, podrán darse cuenta de lo interesante que es esto. Hoy podemos hacer una comparación con nuestra ciudad. Ustedes saben que vivimos en la cuarta ciudad de Estados Unidos. Algunos tejanos dicen que eso no es cierto, que somos la tercera, pero vamos a quedarnos con lo que dicen oficialmente: la cuarta ciudad del mundo, la cuarta ciudad de Estados Unidos. Pero ¿sabían ustedes que Houston es la capital del petróleo en todo el mundo? ¿Sabían ustedes que Houston maneja tanto dinero como la ciudad de Suiza, donde se maneja todo el dinero? Como estamos en una ciudad con la mayor densidad de millonarios en el mundo. Tenemos el cuarto aeropuerto de Estados Unidos y tenemos el cuarto puerto, cosa que nos hace muy semejante a Efesios. La mayoría de los productos que vienen de Asia entran por el puerto de Houston a todo lo que es la costa oriental de Estados Unidos. Es mucho más sencillo entrar por Houston que entrar por Nueva York o otras ciudades grandes. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Houston y Texas en general es considerada la reserva moral de Estados Unidos. Tenemos un llamado como iglesia, y es hacer crecer el hecho de que esta ciudad está siendo llamada a traer una influencia en este país. Políticamente hablando, esta semana fue una semana fuerte porque los diferentes contendientes dentro de lo que es la política estaban tratando de hacer algo con respecto a los planes presidenciales, y el presidente estaba tratando de mantener sus planes. Pero ¿qué de la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia en una situación como esta? Por eso que Efesios como carta se nos hace pertinente y clave para este tiempo. En este tiempo Pablo le escribe a los efesios no para dirigir un problema en específico, como hace en el caso de las cartas de Corintios o las cartas de Colosenses o la carta de Filipenses, sino que aquí está llevando para una instrucción que puedan llevar a la madurez. Así que estamos en un momento donde necesitamos nosotros crecer a la madurez, que significa estar en Cristo. Tan tremendo que dice en el capítulo 4 de Efesios, verso 13, para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. La intención es crecer al tamaño de Jesucristo. Tú y yo podemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando habla de esto, no está hablando de que vamos a ser perfectos, está hablando de que vamos a ser maduros. Dios anda buscando cristianos maduros, cristianos que puedan caminar en madurez. Por eso el apóstol hace una salutación que, aunque parecen dos versos muy sencillos dentro del inicio del capítulo, quiero que vayas allí a Efesios capítulo 1, versos 1 y 2. Y empieza declarando quién es él. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Yo creo que en Latinoamérica el crecimiento de apóstoles le gana a todas las otras cosas. Cada día se convierte más gente en apóstoles que en cristianos. Si usted llega y encuentra gente que ni sabía de la Biblia, pero ahora son apóstoles. Pero Pablo aquí dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. En primer lugar, no es un apóstol de una organización, no es un apóstol para hacerse llamar
con un título, es un servicio que él está haciendo a alguien. Apóstol de Jesucristo, y lo establece por la voluntad de Dios. Aquí hay dos frases que son impresionantes, porque la primera tiene que ver con autoridad, pero también con un llamado con propósito a hacer algo. La siguiente es conocer la voluntad de Dios para la vida. Cuando hace esta presentación en su saludo, está diciendo que él entiende la voluntad de Dios. Y quiero que vayamos por un momento a manejarnos en esto. Porque usted y yo hemos conocido diferentes apóstoles, traemos como iglesia, tenemos una cobertura apostólica. Pero ¿qué quiere decir esto para nosotros? ¿Qué es un apóstol? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios para ser un apóstol? Y quiero que iniciemos con la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 13, verso 10, encontramos una orden que le da el Señor a Abraham. Perdón, verso 14. Génesis 13, 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Y la mayoría conocemos este pasaje porque nos los han dicho. Dios le había expresado a Abraham de diferentes maneras que se moviera, y le había dicho cosas que eran ilógicas. Sal de tu casa, sal de la ciudad donde tú te sientes cómodo, sal de allí porque te voy a llevar a un lugar donde vas a prosperar y vas a ser grande. Y Abraham obedece, pero hasta ahora él no sabe a dónde va. Hasta este momento él no conoce exactamente cuál es la voluntad de Dios. Pero miren lo que pasa. A veces nosotros cargamos lastres. ¿Me escuchó bien? Muchas veces nosotros cargamos lastre. Lastre es algo que va en nosotros, es un peso, es algo muy difícil de cargar, pero lo seguimos cargando. Abraham en primer lugar se llevó a su padre. Su padre se llamaba Harán. ¿Sabe lo que significa Harán? A mí me impresionó porque la traducción en el diccionario dice Aragán. O sea, un flojo. O sea, una persona que no le gustaba trabajar. Muchos de nosotros cargamos el lastre de que no queremos meternos en nada nuevo. A todos le andamos buscando un pero para hacerlo. A todos le estamos diciendo, es que si yo, es que si yo, es que si yo. Cuidado, la voluntad de Dios es para alguien que está dispuesto a entrar en acción. Cuando del Señor le dice a Abraham es porque ya él había cortado con los lastres. El primer lastre fue que él le dijeron: sal de tu casa, de tu parentela y vete al lugar donde yo te diré. Pero ¿qué él hizo él? Se llevó a dos. En primer lugar se lleva al papá, pero después se lleva al sobrino. Y el sobrino, hasta que el sobrino no se sale de él no recibe todavía la instrucción. Y Dios lo estaba bendiciendo. Entonces, cuidado con los lastres que estamos cargando. Quizás esta palabra no es tan común, pero es la que el Señor me puso. Muchos de nosotros, por ejemplo, tenemos lastres culturales. Que en mi familia, en mi país, en mi región se hace así. Lastres culturales. Cuando yo me vine aquí, yo me traje mi pedacito de esto. Es el momento de decir: Señor, yo corto con esto y me muevo en lo grande que tú tienes para mí. Otros tenemos lastres que tienen que ver con malos hábitos. Corta con esos malos hábitos. ¿Cuál es el mal hábito que tienes? Que todo lo resuelves llorando. Pues le decía en estos días a un niño. Muchos que seguimos con actitudes de niños. Y no solamente lloramos, sino que los resolvemos las cosas pensando como niños. Es el momento de madurar.
¿Sabes que madurar es una decisión? Madurar es una decisión. Vivir en madurez es una decisión. No fue hasta que Abraham se separa de Lot que Dios se le puede revelar a él su voluntad. Fíjense cómo dice en el verso 10 de Génesis 13, dice: y alzó Lot sus ojos. Esto nos habla que Lot hizo exactamente lo mismo que hizo Abraham, pero lo hizo en un momento diferente. En el caso de Abraham, Abraham levanta los ojos cuando Dios le dice. En el caso de Lot, él lo alza viendo la oportunidad que el mundo le da. Muchos estamos viendo la oportunidad del mundo, pero Dios está llamando a que veas la oportunidad que Dios te está dando. La oportunidad de Dios a veces parece más pequeña, pero siempre es más poderosa. A veces, comparado a lo que el mundo te da, parece que no es la que debes tomar, pero en comparación a lo que Dios está viendo hacia el futuro, es lo mejor para tu vida. Hoy es el día de decirle: Señor, yo me separo de cualquier Lot en mi vida, cualquier familiaridad en mi vida que me está impidiendo alzar mis ojos hacia donde debo ver. La familiaridad en nuestras vidas se refiere a muchas cosas. Hay unos que se han empeñado en ser lo que Dios no le ha pedido que sean. ¿Cuántos están tratando de imitar las recetas de alguien? Hermanos, la palabra de Dios es clave. Dios quiere que tú seas alguien que entra en intimidad con Él. No que hagas las cosas porque los otros las hacen. Lo siguiente es: la voluntad de Dios se hace como un acto de obediencia personal, no por obligación. Estos días alguien me pedía oración y me decía: ore para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe que yo recibo, ahorita que la pastora no está, yo he recibido todas las llamadas? Y me daba un poquito de risa la cosa, porque la persona me dice: mire, es que me está yendo muy mal y necesito oración, pero ore para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. Te voy a decir una cosa. Cuando Dios nos dice cuál es su voluntad, quiere que nosotros caminemos en ella por decisión personal, porque decidimos obedecerle y lo hacemos voluntariamente, lo hacemos con contentamiento. Mira cómo dice el Salmo 32. Salmo 32, versos 8 y 9. Este es un salmo que habla del arrepentimiento y la bendición de uno reconocer el pecado y ver cómo Dios trae bendición. Y en esa parte, en el verso 8, dice: te haré entender y te voy a enseñar el camino en que tú debes caminar. Te voy a enseñar ese camino. Entonces quiero que veas esto, porque la voluntad de Dios no es esotérica, no es algo mágico, es algo que el Señor te va a hacer entender. Te haré entender y te voy a enseñar el camino que debes andar. Lo cual quiere decir que Dios quiere usar esa masa gris que a veces algunos predicadores dicen que no la usemos. No piense, yo voy a pensar por usted. Hermanos, en el nombre de Jesús, Dios quiere que tú pienses. Te enseñaré el camino en que debes andar y te haré entender. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y voy a fijar mis ojos sobre ti. Comienza con una acción. Yo alzo mis ojos a Dios y Dios me dice: ahora yo fijo mis ojos en ti. Te hago entender, o sea que en este lugar Dios nos hace ahora conocer adecuadamente cuál es su camino. El camino de Dios no es a ciegas. El camino de Dios es porque le conocemos a Él. Claro, quiero decirles esto: tenemos fe en Dios, y porque tenemos fe en Dios podemos conocer las cosas.
La fe es primero, el entendimiento viene. Se dice en Efesios, en el libro de Hebreos, que por la fe entendemos que Dios hizo el universo de lo que no existía. Entendemos porque tenemos fe. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero miren lo que dice el siguiente verso. El siguiente verso dice: no seas como el caballo o como el mulo. Disculpen, la Biblia a veces nos ofende. La Biblia a veces nos llama mulo y nos llama caballos. Y perdonen, las mujeres le está diciendo caballos también a ustedes. Mire esto. Mire esto. Para que el caballo o el mulo, sobre todo, hagan lo que tiene que hacer, ¿sabe qué le hacen? Le ponen algo y lo obligan a moverse a las cosas. Muchos de nosotros quisiéramos que Dios nos pusiera ese bozal y nos amarrara y nos tapara los ojos para nosotros hacer la voluntad de Dios, para caminar a lo que es la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios se camina porque decidimos caminar en ella. Y lo hacemos por una decisión personal con la cual tenemos contentamiento. Hay muchos versos que pudiéramos citar aquí. Dice Joel que él quiere que nosotros, dice, mejor es hacer la voluntad de Dios que los sacrificios. Y encontramos en diferentes partes en la palabra que Dios está buscando que le seamos obedientes. Pero muchos de nosotros todavía queremos que nos estén llevando a paso, cuando Dios quiere que nosotros caminemos por decisión en su voluntad. Amén. Dios está colocando sus ojos sobre nosotros para que nuestro entendimiento pueda ser renovado. Y aquí tenemos que ver lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Así que os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo. Cuando dice aquí, no es que te vas a morir, sino que vas a decidir caminar en lo que Dios está diciendo. En sacrificio vivo, dice racional, que puedas usar tu razón. Y entonces agrega, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vuelve a usar una frase que tiene que ver con nuestra músculo gris, como le llaman algunos, nuestra masa gris, como le dicen otros, con nuestro cerebro. Tiene que ver con el hecho de que tenemos que usar el entendimiento para ser transformados. Tenemos que darle ejercicio a ese músculo, pero en una relación con Dios. Mucha gente quiere la vida cristiana mágica. Señor, necesito un trabajo. Y te voy a decir, el Señor es tan misericordioso que a veces no los da. Señor, necesito un trabajo. Padre, necesito un trabajo. Pero nunca sale ni del cuarto. Ni siquiera levanta el teléfono. Hermanos, es el momento de decidir lo que Dios me está diciendo. Voy a escuchar su voz y caminar en ello. Caminamos en la voluntad de Dios por decisión y no por imposición. Es lo que nos quiere decir esto. Tú caminas o yo camino en la voluntad de Dios porque yo decido caminar en ella. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3. Y este otro punto muy delicado. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es tu santificación. Y hasta allí las cosas se ven interesantes porque hemos colocado la santificación en un lugar muy aparte, muy difícil, que va a ser allá en el futuro. Pero aquí nos dice después algo que es para este lugar. Dice que te apartes de fornicación. Fornicación realmente tiene que ver con corrupción moral en todo sentido, incluyendo el área sexual. Mucha gente está corrompida porque está todavía
manejándose por valores que no son del reino de Dios. Está corrompido porque lo que le maneja es cómo hacer ganancias en la forma más sencilla, pero no en una forma honesta y adecuada. Está corrompido porque todavía sigue creyendo en que la oportunidad que se me presenta tengo que ganarla, aunque éticamente no sea adecuada, aunque moralmente no sea adecuada. Y es el momento de decir: Señor, yo me santifico, o sea, me consagro a Dios de tal forma que vivo una vida para agradar a Dios. Vivo una vida tan adecuada para agradar a Dios que por eso reconozco lo que no pertenece a Dios y camino en la verdad del Evangelio. Dios quiere que nosotros seamos diferentes a la generación perversa. Es una generación que nos rodea y nos influencia. Cuando veo la televisión, normalmente paso por diferentes canales. Y hermanos, a veces me molesta ver cómo la televisión está transmitiendo tanta basura a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros jóvenes. Hermanos, la iglesia tiene que ser una iglesia que vive una vida que influencia a la perversa generación, a tal punto que esa perversa generación es transformada y convertida a nosotros. Alguno me dirá: pero ¿cómo es esto de perversa generación? En Hechos capítulo 2, verso 40 nos dice que nosotros somos salvos de esa perversa generación. Pero ¿qué nos dice el Señor? En Jeremías 15, 19 nos dice: conviértase ellos, esa perversa generación, a ti, y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti. Es el tiempo de manejarnos a tal punto que la gente pueda ser influenciada con tal forma que ellos se conviertan al Evangelio. Por eso es en esta voluntad cuando Pablo ha transformado su entendimiento. Él era uno que perseguía a la iglesia, ahora es uno parte de la iglesia. Pasaron 14 años antes de que él pudiera volver a predicar. Cuando vuelve a predicar es porque entiende su llamado, entiende la voluntad de Dios para su vida, y por eso ahora se llama apóstol. Hermanos, cuando leemos la Biblia, muchos creemos que Pablo, y sí lo hizo, el día que se convierte, se le caen las escamas de los ojos y se puso a predicar. ¿Y sabe qué le pasó? Lo querían linchar, lo querían matar. Tuvieron que sacarlo por una canasta de la ciudad y tuvo que huir. En el libro de Gálatas se nos dice, en el libro de Corintios, que él pasó 14 años en Arabia, o sea que se fue al desierto, y ahí Dios lo transformó. Y cuando viene, que dice en el libro de Gálatas, ahí sí nos lo dice, que Pablo fue y se presentó a los apóstoles, y los apóstoles, todavía medio asustados porque así fue de terrible Pablo, lo recibieron. Solo Pedro y Jacobo, el hermano de Jesucristo. Y en ese lugar es donde ellos reconocen el apostolado y el llamado que el apóstol tiene para los gentiles. Allí donde él empieza a trabajar en una iglesia, no la iglesia oficial, en Antioquía, donde Dios lo aparta y le dice: apártame a Pablo y a Bernabé para hacer una influencia en estos lugares. Y allí Pablo va a diferentes ciudades y establece la iglesia de Éfeso. Sé que él va, la establece, la funda, después vuelve y está 3 años allí y hace una iglesia que Dios la utiliza para influenciar la Asia Menor. Por eso es un apóstol. Un apóstol porque apóstol significa es enviado, pero no un enviado simplemente por enviarlo, un enviado que va con propósito para que el representante de autoridad que lo está enviando pueda ser bien representado.
Un apóstol no es alguien que tiene un título. Un apóstol es alguien que está haciendo un servicio. ¿Me escuchó bien? Un apóstol no es uno que tiene un título. El título puede ser mucho, pero está haciendo un servicio. Va a servirle a esa persona de autoridad que lo envía para representarlo en un propósito. El propósito que Dios envía a sus apóstoles es para que funden iglesias que presenten el evangelio con poder. Para que presenten el evangelio con valor en donde estén, sin temor. Dios quiere que entendamos que la voluntad de Dios de que este hombre fuera apóstol para traer a la iglesia de Efesios un liderazgo tal que pudiera llegar a todas partes. Tan tremendo que en Apocalipsis capítulo 2 se habla de Efesios como una de las 7 iglesias que ve el apóstol Juan. Y dice que esa iglesia tenía todo bien, excepto una cosa, que había perdido su primer amor. Todo estaba bien en esa iglesia. La gente llegaba y decía, esta iglesia es grande. La iglesia llegaba y decía, esta iglesia es buena. La enseñanza es buena. Tan tremenda esta iglesia que allí se quedó María, la madre de Jesús. Hoy en día, si tú vas allá, vas a encontrar 2 lugares. Por supuesto, la historia dice que no es cierto, pero allí vas a encontrar la casa de María, la madre de Jesús, que muere muy viejecita allí, y la casa del apóstol Juan, que fue el que pasó, que los entendidos dicen que vivió muchos años, más de 100 años. ¿Por qué esta iglesia tiene esta influencia tal? Porque Dios coloca a alguien por su voluntad con un entendimiento de que él era un apóstol. Hermanos, apóstol no es para que la gente venga y le haga reverencia. De hecho, al pobre Pablo, y permítame usar esa expresión, en cada lugar donde iba le caían a piedra. Eso nos dice otro ejemplo. Si no te están tirando piedra, por algo es. A lo mejor no está dando fruto. Estos días ponía en internet una frase de un predicador de este tiempo. Decía, si alguien no está apuntando su cuchillo en contra tuya es porque no estás haciendo el efecto de las tinieblas. Hermanos, tenemos que ser de influencia en esta ciudad. Tenemos que hacer de influencia en este lugar. Mira cómo pasa el llamado apostólico. Vamos al libro de Marcos por un momento. Vamos a leer este pasaje. Primero Jesús lo llamó discípulo, y en los casos más extremos lo llamaban los 12. Marcos capítulo 6 verso 7. Quiero que lo tengan todos, que allí lo vayan, por eso quiero darles un momento aquí. Marcos capítulo 6 del 7 al 13 dice así: después llamó a los 12. No eran los apóstoles, eran los 12. Y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Quiero que veas, a los 12 los está enviando con autoridad sobre los demonios. Y los mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, o sea, bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entres en una casa, posad, quédate en ella hasta que salgas de aquel lugar. Y si en algún lugar no te recibieren ni te oyeren, sal de allí, sacude el polvo que está debajo de tus pies para testimonio de ellos. De cierto te digo que el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Obedecen
el mandato, entran en la voluntad de Dios y ¿qué sucede? Ven resultados. Cuando tú decides caminar en la voluntad de Dios, entonces empiezas a entrar en un llamado apostólico. Aquí, fíjense que la voluntad de Dios era que tú fueras a predicar el evangelio. Y te voy a mostrar ciertos detalles. Los pasajes paralelos en los otros evangelios, en Lucas y en Mateo, nos hablan de esta misma posición. Y Jesús le dice esto: si entras a la casa, deja tu paz allí. Pero si sal, dile a tu paz que se venga contigo. Y verdad que hablar de la paz es algo que para nosotros es un poquito etéreo. ¿Con qué se come la paz? ¿Cómo se agarra la paz? ¿Verdad? Entonces Jesucristo viene y le dice: mira, cuando tú llegas a esa casa, allí le dices a la paz, quédate aquí. Ahora, como yo entiendo paz, mejor dicho, como nosotros en este tiempo entendemos paz, es falta de guerra. Pero eso es algo que tú no puedes tocar. ¿Cómo le dices tú? Falta de guerra, quédate aquí. ¿Verdad? Porque muchos de nosotros creemos que cuando se habla de paz, se está hablando de un sentimiento. Y no está hablando aquí de sentimiento. Está hablando de algo más poderoso aún en nuestras vidas. Algo que está en nosotros, que Dios ha colocado. Y es lo que Dios quiere que tú y yo dejemos. Amén. Cuando Dios está diciendo aquí que te está enviando para que hagas tu voluntad, te está enviando con una capacitación, pero te está colocando una investidura, o nos está colocando una investidura, la cual tiene que ver con la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo es lo que nosotros dejamos. Con la persona de Jesucristo es que nosotros podemos operar en poder. Con la persona de Jesucristo es que nosotros podemos mostrar la gloria de Dios en donde vamos. Y esa viene a través de un revestimiento específico que viene a nuestras vidas por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo está con nosotros. Va a estar en nosotros cuando recibimos a Jesucristo, pero todavía necesitamos algo más. Necesitamos al Espíritu Santo sobre nosotros. Necesitamos con, en y sobre. Y aquí está hablando de que ellos pudieron ahora, con el poder del Espíritu Santo, hacer y echar demonios, sanar enfermos y ir a cada uno de estos lugares para mostrar y dejar la paz de Dios. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver ahora la respuesta. En Marcos 6:30 nos dice esto. Entonces ahora ¿cómo los llama? Entonces ya no dice, ya ahí no dice ahora los 12, ahora lo está llamando los apóstoles. Los apóstoles no fueron los que salieron, sino los que regresaron. Salieron como los 12, pero regresaron porque cumplieron su función, cumplieron su propósito, cumplieron su llamado. ¿Lo podemos ver? Usted está viendo que hay mucha gente que sale y dice, hoy me llamaron apóstol, ahora soy apóstol, y no han hecho nada. ¿Cuándo los llama Jesús apóstoles? Cuando regresaron. Quiero que lo vea bien, porque el apostolado en este tiempo es: te voy a enviar y tú vas a regresar con un reporte de poder. El Señor está diciendo: te voy a enviar y vas a regresar con un reporte de poder. Amén. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer esto? ¿Cuánto estamos dispuestos a orar por los enfermos? ¿Cuánto estamos dispuestos a ir al hospital y que en el hospital la gente nos saque porque todos los enfermos están saliendo sanos? Quiero darles el testimonio de una iglesia. Esta iglesia está en San Francisco y tiene mucho trabajo en el área de milagros. Y un grupo de ellos decidió irse a Ecuador. Y le pidieron permiso por ir a uno de los hospitales de los pobres. Y le dijeron, bueno, vamos a darte el lugar del segundo piso donde están todos los niños. Y eran puros muchachos. Cuando digo muchachos, porque eran entre 16 a 21 años.
Y aproximadamente el 90% de los enfermos salieron de ese piso. Y el hospital, los médicos decían: ¿y qué hicieron? Decidieron obedecerle a Dios. Cuando somos enviados por el Señor, vamos a ver la mano de Dios. Y entonces los apóstoles se juntaron, verso 30, con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: venid, véngase ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. El Señor tiene cuidado de su siervo. Y aquí le está diciendo: te voy a dar unas vacaciones. Reciben el nombre de apóstoles porque operan y obedecen a la obra de Dios, al mandato de Dios, a la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿cuántos están haciendo esto? Parece sencillo. Lo siguiente que implica el apóstol es que tiene una autoridad porque está siendo enviado para hacer algo en forma apropiada. Señor está diciendo: los quiero enviar. Este es un tiempo de comisionamiento. Por eso es necesario trabajar con esta salutación. Y fíjense que estamos todavía en el primer verso de Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Estamos en esa definición de apóstol porque estamos claros que como iglesia apostólica tenemos un llamado para esta ciudad. Estamos en una ciudad muy reconocida por los hospitales. Sabemos que los mejores hospitales del mundo ¿están en dónde? Están en esta ciudad. Y aunque haya algunos por ahí que se pongan bravos, eso es lo que dicen todos. Estamos en una posición donde podemos cambiar la historia en la ciudad donde estamos. Pero lo vamos a hacer creyéndole a Dios. Por eso Pablo tiene que justificar su apostolado delante de un montón de gente. Miren, Pablo dice esto en 1 Corintios capítulo 9, verso 1 al 2. Los que no me conocen, yo paseo por toda la Biblia. Así que Pablo defiende su apostolado delante de los corintios y le dice así, en el capítulo 9, verso 1 y 2. Entonces ustedes están diciendo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios, ¿sabe que Pablo no le aceptaba ofrendas a Corintios? Él le dice: ustedes no les puedo dar el privilegio a ustedes de ofrendar en mi ministerio. Esa era la razón específica, porque ellos decidieron criticar su apostolado. Y aquí está la razón. Ellos pensaban que no era, pero Pablo les dijo esto: mi apostolado está certificado por la obra en ustedes. Hermanos, como iglesia apostólica vamos a ver certificado nuestro trabajo en Houston. Pero ¿quién lo va a hacer el trabajo? ¿Una sola persona? No, es una obra de todos. Aquí, aunque el que no quiera, Dios lo está llamando a que haga una obra apostólica. ¿Somos todos apóstoles? No, pero somos todos apostólicos. No todos somos apóstoles. No todos recibimos un título, pero todos podemos hacer obra apostólica. Ir, obedecerle al Señor y ver el testimonio de esto. En el capítulo 15, Pablo defiende su apostolado delante de los otros apóstoles del 1 Corintios. En el verso 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Me gusta un verso que dice aquí: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermanos, la gracia es el elemento importante en este tiempo. Gracia no es un permiso para tú hacer lo que tú quieras. Gracia es la habilitación que trae Jesucristo a nuestras vidas. Es el impacto, el regalo de Dios a nuestras vidas, que no lo merecemos. Jesucristo, que impacta nuestro corazón, que impacta lo que tú y yo somos, de tal manera que somos transformados para mostrarle al mundo quién es Jesucristo. Gracia va más allá de lo que nos han dicho hasta el día de hoy. Un regalo que no merece. Sí, nunca merecimos a Jesucristo, pero gracia representa a Jesucristo actuando poderosamente en nosotros, en el individuo, para que el individuo pueda mostrar quién es. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Pablo reconoce y dice: yo soy apóstol, es solo por ese impacto de la vida de Cristo en mí, a tal punto que yo puedo mostrarlo, y soy llamado apóstol a los gentiles. Hermanos, en el libro mismo de Efesios, capítulo 4, verso 7, dice que nosotros estamos siendo expuestos a la gracia de Dios, a tal punto que podamos crecer a la medida de la estatura de esa gracia. La gracia es Cristo. Y ahora entramos al verso 2, donde Pablo expresa quiénes son los que van a recibir esta. Dice: a los fieles y santos que están en Éfeso. Hermanos, esta carta no era para la ciudad de Efesio, sino a los fieles y los santos. En el original empieza primero con los santos, refiriéndose a todos los cristianos, a toda la iglesia de Jesucristo. O sea que esta carta, aunque fue escrita ya casi 2000 años, es para nosotros en el día de hoy. Pero era en especial a los fieles. Fieles no es alguien que necesariamente es cristiano. Hay muchos cristianos que no son fieles. La palabra fiel significa alguien digno de confianza. Ese grupo especial de Dios. Y yo lo quiero ver así como cuando hablan de que hay un caso muy complicado para la policía, entonces mandan un grupo especial que llaman, usted lo ha visto por televisión, ¿verdad? SWAT, cualquier otro nombre. No, Dios quiere un grupo especial llamado los fieles. ¿Eres tú del equipo especial de Dios? Y solamente te quiero dar un aperitivo de lo que será parte de la palabra de la semana que viene. Dice así: estas fieles, esta gente que va a recibir gracia y paz de parte de Dios nuestro. Y entonces el verso 3 nos da una inicio a todo. Dice: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con cuánta bendición nos bendice? Dice con toda. Y la gente dice, porque dice espiritual, eso no es para este tiempo. ¿Sabe que el Señor nos llama espíritu? O sea que a los espíritus se les da bendición espirituales. Y cuando dice esto, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo que está diciendo esto es que Dios nos está preparando y nos está estableciendo, en primer lugar, que somos bendecidos. La carta de Efesios, en primer lugar, establece quiénes somos. Lo segundo que establece es qué tenemos. Y lo tercero que establece es qué podemos. Entonces necesitamos una identidad clara. Necesitamos saber cuál es nuestra identidad. Y aquí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendice. Una de las cosas que tú eres bendecido.
Sea cual sea la circunstancia, considera que la bendición está sobre tu vida, la cual nos está bendiciendo para que caminemos en bendición. O sea que Dios puede cambiar la circunstancia más terrible en bendición. Gracia y paz. Dos palabras clave: gracia y paz. Para todos los fieles, para todos los santos, de parte de Dios, para que esta bendición llegue a nosotros. Lo siguiente que nos dice: ¿qué podemos? ¿Qué tenemos? Tenemos herencia. Esto lo vamos a ver más adelante, pero puedes entender que tienes una herencia. Y lo siguiente dice: ¿qué puedes? Y te doy solo un verso. Filipenses 4:13 dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto puedes? ¿Cuánto puedes? Muchos de nosotros nos cuesta decir eso. Todo. Hermano, entonces una iglesia apostólica no es la iglesia que está limitándote, sino la iglesia que te está enviando a hacer la obra de Dios. En el poder del Espíritu Santo, en la obra de Jesucristo. Y la palabra dice que los envió a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios, a predicar el evangelio de arrepentimiento y del reino, y a presentar la obra de Cristo con poder, a que dejes la paz, o sea, a Cristo, o te lo saques de allí. Por eso el llamado en este tiempo es muy sencillo: ir y hacer la voluntad de Dios. No me preguntes, la voluntad de Dios no la sé para mi vida. ¿Me casaré o no me casaré? Los jóvenes tienen ese problema muy fuerte. La mayoría de las veces que uno va a un servicio de jóvenes, dicen: pastor, ore por mí para que conozca la voluntad de Dios. Hermano, ore por mí para que conozca la voluntad de Dios. Si me voy a casar o no me voy a casar. Te voy a decir: escoge tú. Decídelo. Pero la voluntad de Dios es que tú vayas en la autoridad de Jesucristo y saques demonios, sanes enfermos, muestres con poder que el evangelio es real. Otros me dicen: pero no sé qué voy a estudiar, si soy maestro, soy ingeniero, soy pastor. Las tres son buenas. En los tres Dios te puede usar, porque en los tres eres un ministro de Dios. Amén. Así que escoge la que sientas que tú tienes la capacidad para echar para adelante. Pero allí eres el ministro de Dios. Allí opera y vas a avanzar para que la gloria de Dios se manifieste en tu ministerio. Es un tiempo diferente, hermano. Si estuviéramos en países como China, China tiene un nombre: China comunista. Allí no se permite hablar de ninguna religión. Pero allí hay pastores. Y el pastor hace el servicio todos los días, de 4 de la mañana hasta las 6. Y las iglesias se les llenan a escondidas, porque no pueden ni siquiera prender la luz. Pero aquí estamos en libertad todavía. Aquí todavía podemos decir y hablar. Y hasta en la televisión nos van a escuchar. Pero el llamado es el mismo. Es el tiempo de que no importa tu profesión, no importa lo que tú estás llamado a hacer, lo importante es que tú allí eres el ministro de Dios, porque somos parte de los enviados apostólicos para mostrar con poder la gloria de Dios en este tiempo. Hermanos, enseñar sobre Efesios es un gran reto, porque es una de esas cartas donde nos llevan a la madurez. Pero es un reto no solamente para ti, sino también para nosotros, para mí como el que lo está presentando. Y creo que has visto, solamente tocamos 2 versos. Solamente conociendo esto,
quiero hacerte una invitación a que no te pierdas esta serie, porque es para transformación nuestra. Y te lo digo, no solamente tuya, sino de nosotros, porque somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Eso comienza a darnos una identidad. Cuando alguien te pregunta algo, tú le puedes decir con claridad: yo soy bendecido, porque Dios me ha bendecido, porque el Señor me ha bendecido con toda bendición espiritual. Yo soy enviado, porque el Señor me ha enviado a presentar el Evangelio con valor y con demostraciones de poder. O sea que en el momento que tú ves una persona en silla de ruedas, esa persona la puedes ir y tocar. En el momento que tú ves una persona enferma, puedes ir y tocarla. En el nombre de Jesús,